Bienvenidos, buenas tardes. Este es el cuarto seminario de este ciclo sobre planeación y visiones de la ciudad en América Latina. Tenemos el gran gusto y agradezco mucho el tiempo de Daniel Rodríguez por acompañarnos hoy con su ponencia sobre salud urbana y movilidad en América Latina. Un tema obviamente que siempre ha sido importante, pero pues obviamente más importante ahora. Daniel es profesor en el Departamento de Planeación Urbana y Regional en University of California, Berkeley. Nuestra competencia al norte de UCLA, y es el director asociado del Instituto de Estudios de Transporte también de Berkeley. Su investigación se enfoca en las relaciones entre el desarrollo del suelo y el transporte en consideración de temáticas como la salud, la contaminación local, el cambio climático y los patrones de comportamiento de la gente. Su trabajo ha sido ampliamente publicado, más de 100 artículos, felicidades. No sé si hizo una fiesta con el número 100, pero es un gran logro. Y el libro Urban Land Use Planning, que también es un libro muy importante. Desde el 2017 ha sido nombrado como de los 25 académicos de planeación urbana en Norteamérica con mayor impacto. Entonces, agradecemos de nuevo que estés aquí con nosotros y pues, te invito a exponer. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Pavo, muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí en este ciclo de charlas de planeación urbana en América Latina, visiones y nuevas investigaciones. Y muchas gracias además a la iniciativa de ciudades latinoamericanas del Luskin School en UCLA. Bueno, yo quisiera primero que todo disculparme porque la gran mayoría de mi presentación va a tener láminas en inglés, pero procuraré hacer la mayoría de la presentación en español. Entonces, ¿qué se viene a continuación? Digamos, en la siguiente media hora, el esbozo de mi presentación es un poco de contexto, de material pues, que ustedes ya conocen relativamente bien. Es el tema de la urbanización en América Latina y el crecimiento urbano periférico, fragmentado y desigual. Después hablaré sobre salud urbana en América Latina y por qué es importante, especialmente la relevancia de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, y la calidad del aire que se traslapa un poco con este tipo de enfermedades. Y a partir de eso, pues empiezo a mostrarles cómo estas enfermedades crónicas, esta mortalidad es desigual también, es muy dispar en términos de ingreso, en términos de localización, y me lleva finalmente a pensar en los aspectos urbanos, especialmente la movilidad, como un determinante de salud. En el campo de la salud pública se habla de los determinantes sociales de la salud y en este caso yo pues voy un paso más allá a hablar no solo de los determinantes sociales, sino de los determinantes de infraestructura y el impacto en la salud. Obviamente esa infraestructura es determinada socialmente. Son tomadores de decisión, son políticos y miembros de la comunidad quienes deciden qué se invierte y qué no se invierte en nuestras ciudades. Y en parte esa es la atención que quiero centrar aquí. Es qué inversiones han llevado a qué tipo de consecuencias en nuestras ciudades. Volveré a este esbozo a medida que desarrolle la presentación para mostrarles más o menos en dónde vamos y tener una serie de mileposts, es decir, de avisos en el camino de dónde vamos. Entonces, el tema latinoamericano, pues no es sorprendente. Somos un continente o una región del mundo altamente urbanizada. Es más, somos la región del mundo con más alta urbanización. Si ustedes ven en esta gráfica de 1950 a más o menos el 2015, el crecimiento urbano de la población en los grandes países de América Latina como Brasil, Perú, México, Venezuela, Colombia, fue entre más o menos el 1 y el 1,2% por año.
mientras que el globo terráqueo en total estaba creciendo a mucho menos de eso, estaba creciendo a 0.8 o 0,9%. Sin embargo, a mano derecha, lo que ven aquí en este azul claro, pues ven ustedes que ese crecimiento continúa, pero a una tasa mucho menor para la gran mayoría de países de América Latina, con la gran excepción de Paraguay. Aquí ven la tasa de crecimiento de población urbana en el mundo. Es esta línea punteada en amarillo. Y en efecto, en los siguientes 40, 45 años, el crecimiento de la población urbana en América Latina pues va a ser mucho más bajo, ya porque estamos llegando a un punto cercano a la saturación. Será de 0,2% básicamente, con Paraguay siendo una de las grandes excepciones, mientras que globalmente se está creciendo a más o menos 3 veces esa tasa. Entonces hay un crecimiento global urbano muy importante y pues la gran consecuencia es que podemos aprender de la experiencia de América Latina, aprender de lo que se ha hecho bien, aprender también de los errores de las ciudades latinoamericanas para poder tomar decisiones más acertadas, tomar decisiones un poco más equitativas en la formación y el crecimiento de ciudades en otras partes del mundo, especialmente en África, especialmente en Asia, digamos los dos continentes globales que están urbanizándose a tasas muy altas y que tienen también un gran trecho por recorrer. El otro aspecto importante de América Latina que es además relacionado también con Asia es que gran parte de esa población urbana pertenece a ciudades relativamente grandes. En general, más o menos el 50% de la población vive en ciudades que tienden a tener más de 1 millón de habitantes y en algunos casos las megaciudades, ¿no? Las ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, como ven ustedes aquí, el caso de Buenos Aires en Argentina o Sao Paulo, Río en Brasil o Ciudad de México para México. Sin embargo, y pese a la importancia de estas ciudades, es realmente el crecimiento más alto el que está sucediendo en las ciudades más pequeñas, las ciudades intermedias, las ciudades pequeñas, intermedias, medianas. Y es allí donde existe, digamos, la mayoría de los retos por, en parte, la capacidad institucional menos desarrollada que existe en estas ciudades. Entonces, la pregunta es, ¿dónde ha sucedido ese crecimiento que yo acabo de detallar, digamos, en los últimos 30 años? Y quiero utilizar un caso que conozco relativamente bien. Es más, voy a mostrar dos casos de Colombia. El primero es Popayán, el segundo es Medellín. Como ven ustedes, Popayán es una ciudad aquí básicamente al suroeste de Colombia, muy cerca a la frontera, relativamente cerca a la frontera con Quito. Es una ciudad que ha venido creciendo a pasos agigantados. Aquí ven ustedes la mancha urbana de Popayán, de acuerdo al Atlas de Expansión Urbana de Shlomo Ángel. En púrpura está la mancha urbana para el año 1989. En color más rojo está esa mancha urbana para casi el año 2000. Y ya para el año 2015 la mancha urbana ha crecido. En parte el crecimiento ha sido en esas zonas periféricas que ven aquí en la parte norte, la Primavera, y se ha generado casi que un desarrollo continuo entre esas zonas periféricas y ya lo que era originalmente Popayán. Ese crecimiento periférico ha llevado a que la población casi que se haya doblado, pasando de 140,000 personas en 1989 a 250,000, 270,000 en el año 2015. Casi que se ha doblado en esos 25 años. Pero el contraste es que esa mancha urbana, esa huella urbana se ha más que doblado, ha crecido a una tasa aún más alta. Ha pasado de lo que eran más o menos 1,200 hectáreas a lo que son aproximadamente 3,100, 3,200 hectáreas en ese mismo espacio de tiempo. Entonces, Popayán está consumiendo suelo a una tasa que es casi 1 o 2% más rápido que su crecimiento poblacional. Entonces, es crecimiento periférico y es crecimiento que también
es a menores densidades de lo que existía anteriormente en la ciudad de Popayán. Aquí ven el aumento de la población, sobre todo en los últimos 15 años, en el tiempo. Medellín tiene una tendencia muy parecida. No tan rápido el crecimiento como en Popayán, pero pasó de tener una población de 2,2 millones de habitantes en 1991 a tener 3,4 millones de habitantes en el 2014, un crecimiento de más o menos 1,6% por año. Pero pese a ese crecimiento que no es tan alto como el de Popayán, su huella urbana sí creció a una tasa mucho más alta. La tasa es del 2,6%, casi el doble la tasa de consumo de suelo con respecto a la tasa de crecimiento de la población. Estos dos casos simplemente para ilustrar fenómenos urbanos que son comunes en América Latina. Y yo diría que hay dos procesos importantes que están en juego, o para dos poblaciones importantes. Los dos extremos de la población serían los extremos de recursos un poco más bajos, donde están teniendo problema de acceso físico al suelo, precisamente porque no hay suelo urbanizado, suelo con servicios. Cuando lo hay es suelo que tiene un costo muy alto, es suelo que está limitado por muchas regulaciones, precisamente por eso es que no hay suelo disponible, y es una población que evidentemente no está bien representada políticamente y que ha generado las dinámicas de clientelismo que conocemos muy bien en América Latina. En el otro extremo está la población de más altos ingresos, que es una población que ha llevado su crecimiento a lo que llaman en Argentina los countries, las urbanizaciones cerradas, las urbanizaciones con muros a su alrededor, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Básicamente tratando de diferenciarse del resto de la población y de generar espacios de distanciamiento con el resto de la ciudad. Son sectores de la población que continúan consumiendo espacio considerable porque su apetito por el consumo de espacio continúa siendo bastante alto. La población de ingreso medio está en medio, en algunos casos accediendo a estos espacios diferenciados, verticales u horizontales, explayados, o teniendo problemas de acceso a suelo y a vivienda asequible. Desafortunadamente, estas tendencias de crecimiento han generado problemas pues, fundamentales para la provisión o la no provisión de ciertos servicios claves, servicios de infraestructura. Por ejemplo, en cuestión de aguas, lo que ha sucedido es que las poblaciones de altos ingresos que se están localizando en regiones más periféricas, en el peor de los casos están recibiendo servicio de alcantarillado y de agua subsidiado, es decir, un subsidio cruzado que es precisamente regresivo. En otros casos están pagando parte de sus costos con paquetes comunitarios, digamos, con servicios de agua a nivel de la comunidad. Para las poblaciones de bajos ingresos, desafortunadamente se están confinadas, por ejemplo, a zonas donde el servicio de agua es inexistente o mediocre, en algunos casos teniendo entonces que recaer en usar agua embotellada o tener carrotanques que distribuyen el agua a precios, cualquiera de los dos casos, que son entre 10, 30, 40, 50 veces más altos de lo que fuera el agua con servicio de acueducto normal, y están pagando tantas veces más por el agua que los sectores de ingresos mucho más altos. Entonces, de nuevo, un escenario totalmente regresivo, que también se reproduce en el área de la movilidad cuando se generan inversiones en vialidades para proveer acceso a estos desarrollos periféricos, donde no se están pagando los costos de esa infraestructura. O en algunos casos, cuando hay peajes, los costos, lo que se paga no alcanza a cubrir todos los costos y entonces hay una serie de subsidios regresivos que desafortunadamente lo que llevan es a invitar a la población
de ingresos medios y bajos a encontrar otras maneras de movilizarse, porque los servicios de movilidad, de transporte público, no tienen la capacidad adecuada, no tienen la calidad de servicio adecuada, no tienen la cobertura física y horaria adecuada, y por ende encontramos tendencias como estas. En algunos casos hemos hablado de la vietnamización de América Latina. Esto viene de un reporte que hicimos para la CAF hace unos 5 o 8 años. Las tendencias han continuado. La utilización de las motocicletas está aumentando, en especial en estas ciudades intermedias. Hay algunas ciudades en Perú, algunas ciudades en Colombia, donde el transporte público ha quebrado, ha dejado de operar, porque las motocicletas, ya sea utilizadas como motocicletas taxis o ya sea para movilidad individual, han generado tal competencia que hacen que el transporte público no sea sostenible financieramente, y generando toda suerte de impactos sobre la movilidad a poblaciones que son muy vulnerables: los adultos mayores, los niños, las personas con alguna serie de discapacidades que no pueden utilizar un servicio de motocicletas, además del costo en salud pública de la accidentalidad y de la siniestralidad de la utilización de las motocicletas. Bueno, ese digamos que es el panorama general de infraestructura y urbanización en América Latina a muy grandes rasgos. Pero quería ponerlo ahí porque me parece que el hecho que tenemos estas grandes urbes, gran porcentaje de nuestra población urbana, y preguntas y dudas sobre la salud de nuestra población hacen que estos dos conceptos, salud y urbes, se traslapen en el tema de la salud urbana. En esta gráfica, esta figura, quería mostrarles varias cosas. Quiero describirla muy brevemente. Ven ustedes aquí 5 paneles. El panel, cada uno de los paneles tiene un quintil de índice de desarrollo humano. A la derecha está el 20% más alto de desarrollo humano del mundo. A mano izquierda ven el 20% del índice de desarrollo urbano más bajo del mundo. En cada uno de los paneles ven en el eje X abajo el tiempo, los años que van de 1980 al 2016 para cada uno de esos 5 paneles. Y en el eje Y ven los años perdidos, años de vida perdidos debido a mortalidad temprana. Entonces, entre más alto, quiere decir que hay personas que están falleciendo o grupos de personas que están falleciendo de manera prematura, y de ahí la pérdida de años de vida. Las 3 curvas en cada uno de los paneles muestran las 3 causas fundamentales de muerte. Yo voy a volver a estas causas en otras figuras, en unas láminas. La roja muestra la mortalidad por enfermedades no comunicables, es decir, enfermedades infecciosas, enfermedades por cuestiones de maternidad o enfermedades de neonatos o nutricionales. Las azules son las enfermedades no comunicables, es decir, las enfermedades crónicas. Y las verdes son las muertes por violencia o por siniestralidad. Y la tendencia más interesante, a mi juicio, es que llegando ya al año 2016, casi el 80% de la población tenía una carga de mortalidad más alta por enfermedades no comunicables. Está a punto de exceder las enfermedades infecciosas maternales y neonatas y de nutrición. A medida que el ingreso aumenta, evidentemente las enfermedades crónicas empiezan a ser la causa más alta de mortalidad en el mundo. ¿Dónde está América Latina en este momento? Está en estos 3 paneles de la mitad. Luego, ahí el énfasis en enfermedades crónicas. Para mostrárselos de una manera un poco más explícita, estas son las causas principales de mortalidad en América Latina en el año 1990.
Los colores corresponden a lo que había presentado yo anteriormente. En azul son las crónicas, en color salmón son las infecciosas, neonatos y nutricionales, y en verde son violencia y colisiones. Y vean qué sucede para el año 2016. Entre las 10 principales, la única que permanece como enfermedad infecciosa comunicable o de maternal o de neonatos es las enfermedades respiratorias. Son enfermedades atadas casi que no exclusivamente, pero atadas muy cercanamente a cuestiones de calidad del aire. De resto, estamos viendo ya sea un aumento en la importancia de las enfermedades crónicas o un aumento en una continuada presencia de la importancia de violencia y de accidentalidad. No nos sorprende entonces que en América Latina tengamos también problemas bastante altos de obesidad. Aquí ven en América Latina el 57% de la población es obesa. En Estados Unidos estamos por el 69%. Estamos en América Latina al mismo nivel que Europa o que África del Norte y del Medio Oeste. En términos de calidad del aire, evidentemente un problema urbano muy importante. La Organización Mundial de la Salud mencionaba que 3.000 ciudades en más de 100 países tienen casi el 80% de su población expuestos a alta polución urbana. ¿Cómo se ve en nuestras ciudades de América Latina? Aquí ven, digamos, la distribución de muchas ciudades. El 66% de estas ciudades que ven ustedes en esta gráfica no cumple con las recomendaciones de la OMS en términos de microgramos por metro cúbico. Ahí ven la recomendación es de 10, que es esta línea punteada, y ven también la variación de cada país. No tiene que ver únicamente con economía, tiene que ver también con geografía y con clima. Pero ven la importante dispersión que existe en cada uno de nuestros países en términos de los promedios anuales de material particulado de 2,5 micras o menos para cada uno de los países. Entonces les he contado la salud en general y por qué las enfermedades crónicas son de importancia especial y la continuada relevancia de la calidad del aire, sobre todo para esas enfermedades infecciosas. Esto contrapuesto con el tema de la gran urbanización en América Latina, nos lleva entonces a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando con la salud urbana? Y esto lo que está sucediendo es que hay unas grandes disparidades en términos de no solo economía, sino de salud en América Latina. Somos, digamos, en conjunto, la región más desigual del globo terráqueo, cercanamente con África, donde hacia el sur hay también desigualdades notables en términos de ingreso. Nuestras ciudades en América Latina, pueden ver ustedes, pues en muchos casos exceden el coeficiente de Gini de ingreso, que en el caso de, por ejemplo, para una referencia donde estoy yo en este momento, San Francisco tiene un índice Gini de 0,52. Ven ustedes muchas ciudades de América Latina que están excediendo ese coeficiente de desigualdad de ingreso de manera muy notoria. ¿Cómo se ve esta desigualdad de salud urbana en nuestras ciudades de América Latina? Aquí quiero mostrarles entonces, y mis disculpas porque esta gráfica se ve un poco borrosa, pero creo que el mensaje es el mismo. En el eje Y está la expectativa de vida al nacer en años, para mujeres en el panel izquierdo y para hombres en el panel derecho. Esta línea azul punteada es la expectativa de vida al año pasado de los Estados Unidos para mujeres y para hombres.
Entonces, para darles una idea, estamos más o menos por 81 años para mujeres y por 76 años para hombres. Y aquí ven la expectativa de vida para cada uno de los países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y El Salvador. Y para las ciudades dentro de cada uno de estos países, con el box plot presentado para cada uno de ellos. Entonces pueden ver ustedes primero una gran variación que solamente un poco de mirar esa distribución, hay casi que entre 5 y 6 años de ciudad a ciudad. Hay una variación importante entre ciudades, pero incluso para hombres la varianza es mucho más amplia. Y la diferencia es casi de 10 años en algunos casos. Esa es la diferencia entre ciudades. Pero si ahondamos a cada una de nuestras ciudades, vamos a encontrar fenómenos no diferentes a lo que estamos encontrando en otras ciudades del mundo, incluyendo aquí mismo el área de la Bahía en California. Son disparidades incluso magnificadas un poco más, entre 5, 7, 8, 9 años de diferencia a una distancia mínima. Hablamos de 10, 15, máximo 20 kilómetros. Aquí a mano izquierda ven la expectativa de vida en ciertos partidos de Buenos Aires para hombres y a mano derecha para mujeres. La única salvedad que quiero hacer, y esto es algo que siempre me ha molestado, es que tenemos el código de color no corresponde a las mismas categorías. Son simplemente divididos por quintiles. Entonces no son comparables de hombres a mujeres, pero el patrón continúa. Continúa mostrando que las mujeres tienen expectativa de vida un poco más alta, pero igual también que hay bastantes diferencias espaciales para dentro de cada una de nuestras ciudades. Esta es la Ciudad de México, con las 16 delegaciones de la Ciudad de México mostradas aquí en rojo, pero de nuevo estamos mostrando una variación que es casi entre 5, 7 años, casi 8 años de algunas delegaciones a otras. Santiago, Chile, de nuevo mostrando algunas de las mismas diferencias. Luego, el espacio parece importar al explicar la salud, la variación de salud en cada una de nuestras ciudades y el desarrollo humano. El capital humano también parece tener una gran explicación. Aquí ven en el eje X el índice de desarrollo humano para todas las ciudades de Latinoamérica que habíamos contemplado, las 363 ciudades, y la distribución de mortalidad para diferentes causas. Entonces, esto aumenta, esto a 100%. Algunas ciudades tienen mayor mortalidad, otras tienen un poco de menor mortalidad, pero a mí lo que me parece más interesante es cómo esa división de la torta de mortalidad, por decirlo así, cambia a medida que el índice de capital humano cambia. Entonces, cuando el capital humano es más alto, hay una mayor proporción de la población que está muriendo debido a cáncer, por ejemplo, y a enfermedades cardiovasculares, y un porcentaje relativamente menor por enfermedades no comunicables y por accidentes y por violencia. Nos vamos hacia el lado izquierdo y esas proporciones cambian de manera notable, con violencia aumentando significativamente, accidentalidad también siendo relativamente alta y cáncer bajando de manera sustancial. ¿Cómo entra entonces la movilidad en esta ecuación, en este panorama que les he presentado? Entra por intermedio de la importancia de la actividad física y también por la calidad del aire. La actividad física sobre todo es importante porque muchos han dicho que la actividad física es lo que más se aproxima a una medicina, a un medicamento milagroso.
Si uno le pregunta a las personas cuánta actividad física hacen, nosotros diríamos que más o menos el 40 o 50% de nosotros estaría de acuerdo con los lineamientos de la OMS sobre actividad física. En realidad somos menos, somos más o menos 5 o 10% los que pueden seguir los lineamientos. ¿Por qué es importante la actividad física para América Latina? Porque América Latina es la región del mundo con la prevalencia más alta de comportamientos sedentarios. Es decir, tenemos la más baja actividad física de todas las regiones del mundo. Para mujeres autorreportados, estamos más o menos en el 45% de las mujeres reportan ser sedentarias, más o menos el 39,1% de los hombres reportan ser sedentarios. Que es el gran reto, porque entonces hemos casi que diseñado nuestra vida cotidiana para que la actividad física sea mínima. ¿Por qué importa esto? Porque la actividad física es una gran determinante de mortalidad. Esta gráfica es la que yo siempre utilizo para un poco identificar o mostrar la importancia de la actividad física para todo el mundo. Y esta gráfica inicialmente me motivó a tratar de ser más activo en mi vida cotidiana. En el eje X está el riesgo relativo de cualquier causa de muerte. Muerte por accidentalidad, muerte por cuestiones infecciosas o no comunicables. Y es relativo porque lo vamos a indexar a 1 para las personas que hacen muy poca actividad física y vamos a ver cómo cambia ese riesgo a medida que las personas tienen más actividad física. Esto viene de un metaanálisis global y lo que nos muestra es cómo baja la actividad física, la mortalidad a medida que aumenta la actividad física. Hay dos cosas que me llaman la atención de esta gráfica. La primera, evidentemente, es pues esta curva negativa, es decir, una gráfica que muestra una dosis respuesta. A medida que tenemos más actividad física, la mortalidad baja. Lo segundo es que no es una recta, no es constante, sino que realmente la mayoría de los beneficios de actividad física suceden al principio, para los que somos más sedentarios y los que empezamos a hacer más o menos 1 hora, 1 hora y media de actividad física moderada o vigorosa por semana. Sí, el riesgo sigue disminuyendo a medida que hacemos más, pero a una tasa menor en el tiempo. Es por esto que la actividad física es clave, porque si nos comparamos una persona totalmente sedentaria con una persona que está haciendo 1 hora y media de actividad física, el riesgo de muerte por cualquier causa es 20% menor. Digamos que es un argumento muy poderoso para motivarnos a hacer actividad física. Lo que nos lleva entonces a hablar del transporte, de la infraestructura de movilidad y qué está sucediendo. Pienso yo que los planificadores urbanos aquí tienen bastantes opciones de cómo pueden incorporar el aspecto de salud y las disparidades en salud en sus actividades profesionales de planificación. Los planeadores podrían perpetuar esas inequidades, esas disparidades, podrían exacerbarlas con sus decisiones, pero también podrían organizar la comunidad, podrían ser un poco líderes comunitarios e incluso contraplanear, si se puede usar ese término, las posibilidades que pueden existir para las inversiones de movilidad que se están considerando. Sin embargo, la evidencia que tenemos en América Latina pues no es muy halagadora, desafortunadamente. Quiero mostrarles aquí las disparidades en infraestructura que existen en 6 de las grandes ciudades de América Latina. Esta es una investigación que ya estamos terminando. Los colores nos están mostrando quintiles de pobreza. Es decir, las zonas más rojas es donde se concentra la mayoría de la población pobre. Las zonas de color más claro son donde hay la menor población pobre en estas 3 ciudades. Ya les voy a mostrar otras 3 en un momento. En verde ven ustedes la infraestructura de movilidad para bicicletas, es decir, los carriles exclusivos dedicados a bicicletas. Pueden ver ustedes un poco la exposición
de estos carriles a las zonas de ingresos relativamente más altos, donde hay una menor concentración de personas de ingresos más bajos. Es cierto también en Santiago, es cierto en la Ciudad de México y es cierto en Sao Paulo. Si uno está en el quintil más bajo de ingreso, es decir, si uno reside en una de estas zonas rojas, uno tiene una densidad de vías de bicicleta que es 80% más bajo, ajustando por densidad poblacional. Una vez controlamos por la distancia al centro de cada una de nuestras ciudades, ese efecto tiende a desaparecer, que no es sorprendente, porque lo que estamos mostrando aquí pues es una historia de periferización. Nuestra población es periférica en términos físicos, en términos socioeconómicos. Estamos lejos de los centros de actividad y por esto también tenemos acceso mucho menor a la infraestructura de movilidad. No solo buscamos o no solo examinamos la infraestructura de bicicletas, pero también examinamos la distancia a los sistemas de transporte masivo y examinamos la frecuencia de servicio de esos sistemas de transporte masivo, no solo durante horas pico, sino también durante horas no pico entre semana y durante los fines de semana. Les muestro aquí el caso de Bogotá para darles un ejemplo. La gráfica de la mano izquierda la tengo, esa es la de la infraestructura vial, pero la tengo ahí solamente es para mostrarles las zonas de pobreza, donde la pobreza es más alta hacia el sur y hacia el occidente de la ciudad. Y lo que ven aquí es la distancia a las paradas de transporte masivo de cada una de estas zonas. El color más alto significa una distancia más alta. Y pueden ver ustedes, digamos, la coincidencia espacial que el ojo nos da sobre el traslape entre pobreza y distancia a los sistemas de transporte masivo. Y aquí a mano derecha ven ustedes la frecuencia de servicio en términos de vehículos por hora en cada una de estas zonas. De nuevo, un color más oscuro significa más alta frecuencia, un color más claro significa más baja frecuencia. E igual ven ustedes el traslapo de las zonas con más baja frecuencia, tienden a ser las zonas también donde los ingresos de la población son más bajos. Aquí lo ven para Sao Paulo, que es relativamente similar. La distancia al transporte masivo siendo mucho más alta en las zonas de ingreso más bajo y la frecuencia de servicio siendo más baja también en muchas de las zonas donde el ingreso de la población es más bajo. Y por último, de una manera un poco descriptiva, ato aquí la idea o conecto la idea de expectativa de vida y esa variación de expectativa de vida que les mostré inicialmente con estas gráficas, con estas figuras verdes, estos planos verdes, con el tema de ingreso y de nuevo se resalta el traslape entre las zonas de más baja expectativa de vida con las zonas de más bajos ingresos. Luego, a lo que voy es que esto pues no es un accidente. Aquí lo ven para Sao Paulo con las zonas de expectativa de vida. En este caso, el color rojo más oscuro son las expectativas de vida más bajo y el color más claro son las expectativas de vida más alto. Y ven la coincidencia espacial muy claramente. No es un accidente, es a lo que voy. Estas disparidades de salud espaciales que vivimos a diario en nuestras ciudades son el resultado de determinantes sociales e iría yo también más allá a decir que son también el resultado de determinantes de infraestructura, que son determinados socialmente, evidentemente, pero que nuestra infraestructura y nuestro papel como planificadores, como manejadores de la movilidad, desafortunadamente, pues en algunos casos ha llevado a causar y a perpetuar algunas de estas disparidades. Entonces, termino, digamos, resaltando la importancia de la salud urbana como uno de los lentes que me parecen muy útiles para poder entender disparidades y desigualdades en ciudades, porque resalta no solo los determinantes ambientales y sociales y de infraestructura,
sino también porque nos permite entrar a identificar de pronto las palancas, las zonas de acción donde podemos encontrar oportunidades para poder intervenir y generar cambios que ayuden a atender estas disparidades. Nuestro récord, nuestra experiencia en América Latina, bueno, está mejorando un poco, pero no ha sido halagüeña, no es estelar, pero esperamos que mejore y que contribuya a futuro. Aquí lo dejo para que tengamos la discusión. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Súper interesante, súper interesante. Nunca pensé que iba a ir a hacer ejercicio después de la ponencia, pero creo que me convenció la gráfica. Para hacer preguntas, por favor, si quieren poner sus preguntas en el chat, y yo voy a empezar. Tengo varias, pero bueno, uno que se me ocurrió está muy interesante con la correlación entre colonia, o sea, es una tendencia global, ¿no? Colonia, digo, barrio, colonia, ingreso, salud, inversión en infraestructura, como que esas dinámicas. Lo que se me ocurre es que a diferencia en los Estados Unidos, que hay una concentración de gente de bajos recursos en los centros de las ciudades, es el inverso en general en América Latina, pero la contaminación, me imagino, tiende a ser más en el centro de la ciudad. No sé si es cierto, pero esa idea de como que los problemas respiratorios pues pueden existir más en la gente de mayor recurso en América Latina, a diferencia de los Estados Unidos. No sé si es algo que has investigado o si sea cierto. Sí, Pavo, es totalmente cierto. Y realmente aquí me parece que la clave para América Latina es pensar en las diferentes fuentes de polución del aire. Y tienes toda la razón, la polución básicamente por motores a combustión, por vehículos, tiende a ser más alta en esas zonas céntricas donde se concentra la actividad de vehículos privados, pero también la actividad de vehículos de transporte público que tienden a ser, bueno, regularmente mantenidos. Sin embargo, lo que encontramos en la periferia, en muchos casos, es que también con ese crecimiento que describí, algunas industrias que tienden a generar polución muy alta, que estaban relativamente retiradas de la ciudad, ahora han sido casi que tomadas por la ciudad y que en muchos casos continúan operando. Por ejemplo, industrias en la fabricación de ladrillos, por ejemplo, ladrilleras, que generan polución muy alta y que están localizadas en estas zonas periféricas. E igual, por ejemplo, en Chile y en Perú, el tema de la calefacción, de la temperatura interna de las casas debido al invierno, es un tema de polución altísimo porque sobre todo las hogares de ingresos medios y más bajos están básicamente quemando combustible de relativamente baja calidad porque es lo que se puede pagar para calentar sus hogares y están generando esta gran polución local y regional que es exacerbada por la inversión termal que de nuevo deja esa polución casi que quieta sobre la ciudad. Luego, me parece clave entender o pensar en las diferentes fuentes. Y sí hay diferencias importantes, Pavo, como tú lo escribes, con, por ejemplo, los Estados Unidos en términos de los patrones de localización. Muy interesante. Si quieren hacer preguntas, por favor, en el chat, y vamos a pasar ahí un segundo. Nada más quería preguntar de nuevo otra, como para ser un poco optimista, para darnos ganas de trabajar más. No sé si has visto, o sea, qué experiencias que has visto de aumentar la inversión en infraestructura